Dios se puede manifestar en cualquier religión, sea católica, cristiana. Bueno, mira, a veces nosotros las personas religiosas, porque yo también en un tiempo fui religioso, tú lo sabes, defendía mucho mi denominación o la institución a la cual pertenecemos, pero sí te quiero decir que esa pregunta es debatible actualmente. Hay gente enfrascada que no ha logrado trascender a los conocimientos más elevados de que nuestro Dios es un Dios universal. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Dios pensó antes de la creación, crear la tierra y llenarla de los seres humanos, no solo pensó un grupo determinado y no solo pensó, voy a hacer un grupo determinado y voy a hacer una sola religión. Dios pensó en religiones. Dios solo empezó en seguidores y adoradores y en servidores. Y que todos sus servidores iban a ser semejante a Él, a su imagen. Y así lo hizo. Cuando yo leo estos parámetros de la Sagrada Escritura, me doy cuenta que los conocimientos de esa primera raza establecida en el planeta Tierra tenían el propósito o habían sido creadas para llegar a alcanzar los niveles de conocimiento más elevados, que no lo hemos alcanzado por causa del pecado. No lo hemos logrado. ¿Por qué razón? Porque el pecado destruye, dice, nosotros en la teología que se nos fue enseñada, dice que el alma siente, piensa y determina. Todo lo que nosotros hacemos, determinamos en nuestro interior, lo manifestamos en el exterior, pero para realizarlo necesitamos nuestros 5 sentidos, que es nuestro cuerpo físico, y es lo que nosotros proyectamos exteriormente, lo que queremos ser y lo que queremos hacer y seguir haciendo. Entonces el alma piensa, siente y determina, y la teología dice que el pecado destruye el cuerpo y el alma. Cuando se deteriora nuestro ser, nuestra personalidad por causa del pecado, se deterioran los sentidos también. Y cuando se deterioran los sentidos, ya no podemos pensar sabiamente, ya no podemos determinar si esto me conviene o no, o si me conviene. Ya no lo podemos determinar. ¿Por qué? Porque se ofusca, se oscurece nuestra luz interna espiritual que Dios tiene conectada en nuestro interior. No se desconecta totalmente esa luz, se va desconectando al paso del tiempo. Si no hay alguien, si Dios no interviene en nuestro camino, se puede desconectar, y entonces cuando el hombre ya no habita en la luz de Dios, sino en oscuridad. ¿Y qué pasa con esto? Pasa que ya el hombre ya no puede saber en qué camino seguir, ya no puede determinar si existe Dios. ¿Qué es lo que comúnmente escuchamos? No, yo no creo que exista Dios. No, eso no es cierto, la religión ya no. Entonces, Dios no vino a establecer religión. Dios no dijo, yo voy a escoger un grupo, como dije al principio, no. Y entonces las religiones, actualmente nosotros decimos, es que si tú no eres de esta denominación o institución, Dios no va a interactuar contigo, y eso no es cierto. En Juan 3:16, Jesucristo dijo una gran verdad acerca de su universalidad de Dios. La universalidad de Dios con todo su planeta, dijo, porque de tal manera amó el Eterno al mundo o a la humanidad, que me envió a su Hijo, ¿para qué? Para morir y rescatar a la humanidad. No dijo para Israel o para a los hijos de Abraham. No, él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra, para que todo aquel, quiere decir que ni desde Adán, que fue la primera alma inteligente, perfecta, capacitada, proyectada para alcanzar los niveles de pensamientos de su creador, porque dice de su palabra que fuimos creados a su imagen y semejanza. Quiere decir que íbamos a llegar a entender los niveles de pensamiento de nuestro creador, porque un pensamiento es una palabra interna. Ahorita tú y yo estamos interactuando. Antes de decir la palabra, ¿con qué estamos interactuando, Víctor? Estamos interactuando con nuestra manera de pensar. Tú piensas y me preguntas, yo pienso y te respondo. Sí, así se interactúa. Entonces, la gente que no tiene esa conexión con Dios no puede alcanzar
pensamientos de Dios o entender lo que Dios está pensando y hablando con nosotros. Que esos son los misterios de Dios. Esos son los misterios. Okay. Para lograr lo que dice Isaías, porque mis pensamientos son más altos que los de ustedes, y mis caminos, y etcétera, etcétera, son más largos, etcétera, etcétera. Todo eso no se logra alcanzar si nosotros no tenemos un encuentro perfecto y un contacto interno, espiritualmente hablando, y radicalmente. Entonces, ya para cerrar este podcast, hablando de lo de Ciro